www.monacoairteam.com. La noticia no espera y vos tampoco. En portalciudad.com.ar tenés política, economía, deportes y espectáculos, con fotos y videos al instante. Portal Ciudad. Información en tiempo real. Muchas gracias a todos los que formaron parte de nuestro lanzamiento oficial de la programación de AM650 Somos Argentina. Gracias por el catering a Confitería Ritz, Las Buenas Artes y Doni Cocina Casera. Gracias por los postres y tortas a Sofía Gourmet. Gracias por los algodones de azúcar y pochoclos a Guacamole Eventos. Gracias por el show y la plataforma de videos a los 4 Soles Multieventos. Y gracias también por el servicio de barra móvil a King. A todos ellos, muchas gracias. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina. Me humillaste ante un montón de personas. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Te acordás cuando vino a entrenarnos el chico ese a casa? Que comienza con L. Amigos, amigas, seguimos en Hagamos Ruido. Vamos a retomar un poquito la agenda. Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar y no de lo que ya pasó, como estábamos hablando recién. Manu, sí. ¿Qué tenés para contarnos de lo que está pasando con las universidades puntualmente? Bueno, la Federación Nacional de Docentes Universitarios resolvió un plan de lucha que arranca hoy y termina el viernes, que cae 20 de marzo, y están previstas otras medidas de fuerza para las semanas de 20 de marzo, o sea, de acá a la que sigue, y el 27 de abril. Y también la noticia es que vayan preparando los carteles porque se anuncia una nueva marcha federal universitaria para el 23 de abril. Un aniversario a la que fue anteriormente, sí, en contexto del veto de Javier Milei para la ley de financiamiento universitario. Marchas que suelen ser bastante masivas. Claro, sí, porque bueno, podemos hablar de que particularmente en la Argentina, más allá de las ideologías políticas, la universidad es algo que convoca a salir a las calles a la gente. Todos se unen por la universidad. Bueno, entonces estamos hablando que el reclamo es del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario para que el gobierno nacional convoque urgente a paritarias. El presupuesto universitario que se designa con esta ley, el 90% de ese presupuesto va para salarios de los trabajadores de las universidades, docentes y no docentes. ¿Cuánto es de porcentaje? El 90%. Ok. Es altísimo. Bien. Casi todo. Claro, exactamente. Y de acuerdo con los datos de CONADU, un docente de universidad de dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró en enero el último sueldo bruto de 305.604 pesos. No, es increíble. Muy diferencial a las vacaciones de Adorni, sí, ¿no? Que veníamos hablando, bueno. $3.800. Exacto. Si se compara con los sueldos de noviembre del 2023, el último mes previo a la asunción de Javier Milei, sí, el salario tuvo una pérdida en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, cuando cobro, cuánto me alcanza para llenar un carrito de supermercado, es del 34%. En tanto, en la comparación interanual se observa una caída de alrededor del 13% contra enero del 2025. Y la Universidad de Buenos Aires confirmó nuevamente la emergencia en materia salarial de los docentes y los no docentes de la institución, pero además tenemos que tener en cuenta otras cosas, que esto incluye a profesionales de la salud y a las tareas vinculadas a la investigación y la extensión universitaria. Es decir, cuando yo hablo de la universidad, sí, no nos referimos solamente a quien está frente a un aula dando una clase, ¿no? Ni a quien prende la luz, limpia los... No, o sea, hay investigadores, hay docentes, claro, que además se dedican a preparar las clases. O sea, es un conjunto de cuestiones a las cuales se las está recortando históricamente, podríamos decir. Es durísimo en cuanto a esta información. Entonces lo que definen es hacer una movilización, un paro docente, de una semana. De una semana. Sí, o sea, el año pasado, en realidad, para ponernos en contexto, ya, sí, se venía anunciando que si no se aprobaba la ley de financiamiento universitario, las universidades no iban a abrir.
O sea, directamente no pueden abrir porque no se pueden sostener los salarios docentes. Sí, está bueno esto porque es uno de los temas que se debatía antes de que Milei sea presidente, si había posibilidades de financiar las universidades y cómo, bueno, acá empezamos a notar que claramente la forma de financiar las universidades y generar el conflicto es de financiando los sueldos de todas las personas que forman parte de una universidad. Exactamente. Bueno, de hecho, Oscar Alpa, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, sacó un comunicado el 6 de marzo que habla de que un decreto no puede suspender a una ley. Y si les parece, repasamos un poco el contexto de la universidad, de la lucha universitaria. En 2024, el Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario para aumentar el presupuesto de las universidades públicas. Esa ley fue vetada por el presidente Javier Milei. ¿Bien? Sí. Milei dijo, no va a haber presupuesto universitario, vayan y escarben la basura, fíjense qué hacen, y si no, si se preparan un búnker lleno de fideos, eso los va a salvar. Pero bueno, el Congreso rechazó ese veto y la ley quedó vigente. Y ahí hay como una puja de poder, estamos viendo qué pasa con los vetos, qué pasa con el Congreso, qué pasa con el rol del Poder Ejecutivo. Esa es una lucha que venimos viendo en materia de todas las leyes, ¿no? De que apuntan al cuidado de los derechos de los argentinos, como es la universidad. Bueno, cuando una ley se aprueba, el Poder Ejecutivo tiene que promulgarla, ¿no? A veces lo que pasa es que leemos los titulares y hay que entender un poco qué es promulgar una ley. Y esto es para que pueda entrar en vigencia, y lo hizo mediante un decreto que en la práctica frenaba su aplicación. Y el argumento del gobierno, ¿cuál puede ser? Bueno, que esto aumenta el gasto público. No obstante, no indicaba de dónde iba a salir ese dinero para financiar. Entonces el decreto decía que la ley quedaba suspendida hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. Qué loco, ¿no? Porque estamos escuchando desde hace ya más de una semana que Manuel Adorni se fue a Estados Unidos con la esposa. Ellos dicen costo marginal, más allá de que después hay un montón de cuestiones técnicas que tiene que ver con que por cada 100 kilos que carga un avión gasta más combustible, por lo tanto si la mujer de Adorni no hubiese ido, muy probablemente se hubiese gastado menos combustible, el número es muy chico, pero además de eso, también la esposa de Manuel Adorni estuvo en un hotel y consumió comida seguramente, ahí no importa qué tanto afecte el gasto público. No, son pavadas, son cosas chiquitas porque se está delomando. Exacto. ¿Y qué pasa con los docentes que realmente, o sea, yo, por ejemplo, en mi primer taller de radio allá por la UNLP, mis docentes hacían vaquita para poderle pagar el salario? O sea, docentes que nos presentaron un micrófono y nos enseñaron a hacer radio y nos llevan a ser profesionales hoy en día. Increíble. Entonces es terrible. ¿Qué pasa ahora con la intervención judicial? Bueno, ante todo este quilombillo, se presentó una demanda judicial a través del juez federal Enrique Cormick, quien dictó en diciembre del 2025 una medida cautelar, que es una decisión provisoria para evitar que algo siga ocurriendo mientras se analiza el caso de fondo. ¿Me explico? Y el juez decidió lo siguiente: suspender el decreto del Poder Ejecutivo que frenaba esta ley, porque decía que el decreto era arbitrario e ilegal, porque el Poder Ejecutivo no puede neutralizar una ley votada por el Congreso. Es decir, yo soy presidenta y no puedo andar vetando todo lo que a mí no me parezca, porque por algo los poderes nacionales están divididos. Es pasar por encima del resto de los poderes. O sea, Milei está haciendo lo que se le cante del culo con absolutamente la totalidad de las cosas, podríamos decir. Exactamente. Bueno, y en febrero, o sea, hace un mes, el gobierno hizo dos cosas. Apeló a la medida cautelar, es decir, que pidió que un tribunal superior revisara la decisión del juez. Y esto nos habla de la encrucijada en la que está el gobierno. Claro. ¿Bien? Y presentó un nuevo proyecto de ley. Dijo, no, pero esto a mí no me gusta, pero yo les presento una alternativa. ¿Qué dice esta iniciativa? Bueno, propone justamente aumentos salariales escalonados. De un total de un 4,1% en 3 tramos, muchachos. Porque si no, nos van a cagar el sistema económico que estamos ¿Cuánto es el aumento que está proponiendo? 4,1%. 4,1% en 3 tramos. Cuando acabamos de decir que el poder adquisitivo cayó un 34%. Ajá. Y elimina la recomposición, porque la lucha universitaria también está hablando, queremos ir a paritarias para que nos aumenten el sueldo. Pero también la plata que nos deben nos tiene que pasar. Claro. O sea, bueno. Y quita la garantía, esto es muy importante, quita la garantía de actualización según la inflación de INDEC. O sea, la ley de financiamiento universitario dice que va a haber una recomposición salarial y que se va a ir a paritarias, pero particularmente con un
un valor salarial que vaya acorde a la inflación. Sí. Entonces lo que dice Milei es, no les vamos a recomponer, les vamos a hacer un aumento de tan solo un 4,1% en 3 tramos y además la inflación queda en el olvido. No, es un chiste. Es realmente un chiste. Porque además, si lo pensamos simbólicamente, es la estructura de todo el país, la educación. Totalmente. O sea, realmente todos los médicos o ir a atendernos en servicio al público, lo que sea, hay gente que está ahí formada y eso es gracias a los docentes que nos están sosteniendo. Bueno, pero es un gobierno que claramente no le interesa ni lo que tiene que ver con las universidades ni con la ciencia, porque también debe haber alguna cuestión bastante similar a esta con todos los investigadores del CONICET. Digo, es como que todo lo que tiene que ver con ciencia, educación y tecnología, este gobierno, bueno, en realidad este gobierno tiene todo destratado, podríamos decir. Exactamente. Bueno, mira, en el 2025 te hago una cuenta del presupuesto universitario. Esto está medido según los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, que en términos nominales el presupuesto pasó de 1,38 billones de pesos en 2023 a 4,46 billones de pesos. Una tonelada de quita parece cuando yo lo estoy nombrando, pero no es tanta. O sea, porque esto se está dividiendo en todas las universidades del país, claro. ¿Me explico? Y se espera que para el 2026 el cambio del presupuesto sea a 4,87 billones de pesos. O sea, pasamos de 4,46 a 4,87. No es nada para lo que cuesta hoy en día mantener los salarios de las personas, para lo que cuesta vivir. Entonces, para comprender realmente... No, y además, perdón, ¿sí? La lógica del gobierno que siempre termina siendo esto un gasto y no una inversión, podríamos decir, ¿no? Claro, todo es un gasto, todo es un gasto. De hecho, cuando la gente sale a marchar, dicen que es todo mentira. Sí. La gente mueve un país, sale a marchar, y lo que dicen desde presidencia es, no me importa, yo lo veto. Y eso es como, estás haciendo oídos sordos a la gente que después le pedís que te vote. Sí, es tremendo. Es terrible que la gente salga a marchar en todo el país, marcha federal, histórica, y el presidente agarra y diga, no me importa, ustedes son todos unos curreros, no me interesa. ¿Cuándo es entonces la movilización, podríamos decir? El 23 de abril se corre riesgo de que haya una movilización si el gobierno no escucha este reclamo. Sí, en realidad para mí se va a hacer igual porque no van a escuchar los reclamos, por lo menos no anunciaron nada. Pero bueno, se espera que sea para el 23 de abril, todavía claramente no está confirmado, hay que estar atentos a lo que dice el SIN. Y nada, reiterar la importancia que tiene la universidad pública, que es un espacio donde forma ciudadanos con pensamiento crítico, con conciencia de clase, personas a las que les confiamos nuestras vidas, en salud, en educación, en atención al cliente, en un montón de cuestiones, y es muy importante respetar, siempre se habla de la investidura presidencial, Mati, ¿y qué pasa realmente con el respeto a nuestros docentes? Totalmente, clarísimo, Manu. Bueno, hay que seguir de cerca la lucha, como todas las que estamos siguiendo. La semana pasada, de hecho, estuvimos hablando con... También estuvimos hablando por esta cuestión con una docente, si no me equivoco, universitaria, que también estaba ya empezando a avisarnos un poco cómo venía el panorama. Cómo venía el panorama. ¿Hay algo que nos haya quedado, algo de la fecha que nos haya quedado pendiente para saber? Sí, de la fecha están jugando en este momento 2 partidos. Acaba de hacer un gol, de hecho, Barraca Central, le gana 1-0 a Atlético Tucumán. También empata 5 goles en Mar del Plata, Aldo Civi y Huracán. No mencionamos el fallecimiento de Marcelo Araujo. Que a los 78 años falleció esta madrugada en el hospital italiano, así que a todas las personas que se sientan atravesadas por esta situación les mandamos un gran abrazo, y que la finalísima finalmente fue suspendida. Al final no hubo acuerdo entre la UEFA, la AFA, Conmebol, Federación Española, y el partido que iba a enfrentar al ganador de la Copa América, de la Eurocopa, no se termina dando en esta fecha FIFA. Sí, habrá que ver después si la reprograman o ya no. Me parece que no se juega directamente. Numa. Algo más. Se estrena la película La Virgen de la Tosquera, basada en la obra de Mariana Enrique, dirigida por Laura Casabé, el 27 de marzo en HBO. Se va a poder ver esa película que estuvo en cines y también recomiendo. Me acordé, con los Oscar, el Michael B. Jordan se convierte en el primer propietario de un equipo de la Premier League que gana un Oscar. Mira. Tiene acciones en el Bournemouth, equipo donde juega Marco Senesi, por ejemplo, y se convierte en el primer
conocido, por lo menos en el mundo inglés, que gane un Oscar. Mira, lo vamos a llamar también y darle. Mañana lo llamamos. Dale. Mañana lo llamamos. Antes de irnos, yo Sí, voy Manu. a decir que hoy ahora se está haciendo la conferencia de prensa en el Congreso con un grupo de diputados que está encargado sobre la cuestión Libra. Hay que ver ahí qué pasa y qué resoluciones tenemos. Tal vez podamos hablar de eso algo mañana. Seguramente, y también seguramente van a estar hablando de esto el próximo programa que sigue a continuación de este, que es Nunca es tarde. Amigos, amigas, esto fue por hoy, hagamos ruido, nos vemos mañana. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, del viento. Una radio en movimiento. AM650. AM650.